Bueno, tenemos que agradecerle mucho a nuestro amigo Melvin Peña, consultor en comunicación, un analista de los procesos comunicativos en el mundo y aquí en la República Dominicana. Lo hemos invitado para ver si nos explica el fenómeno Donald Trump. Melvin, suya es la palabra. Muy buenos días, muy buenos días, profesor. Bueno, profesores los dos, profesor Sí. Toribio y profesor Juan Bolívar Díaz. Yo le agradezco que no me hayan llamado expertos, porque ya los expertos están desacreditados. Están desacreditados todos. Me llamaste analista, pero te lo perdono. Bueno, este es un fenómeno, el fenómeno Donald Trump realmente tiene su explicación en que no era ni siquiera una campaña, sino un movimiento que yo creo que los analistas, los periódicos y los encuestadores no captaron porque se centraron en gran medida en el ámbito de las metrópolis y no en lo que estaba pasando en el lejano y profundo sur y zonas urbanas y suburbanas de Estados Unidos, rurales y suburbanas de Estados Unidos. Hay una socióloga que duró 5 años viviendo en Luisiana y ella convivió con la gente, fue a sus fiestas, fue a sus iglesias, vio sus álbumes de colegio, en fin, interactuó con esa gente. Y ella sí dio en el clavo, porque ella describía a esa multitud blanca enojada, a esos hombres enojados, como se dicen, como una multitud desdentada que vivía en furgones y que realmente entendían que le habían robado a su país. Luego de haber hecho unas 60 entrevistas en profundidad, escribió una narrativa, se imaginó una historia que, digamos, resumiera el sentimiento de esa gente. Una historia de 3 párrafos, que era una cosa tan simple como esta. Imagínate que estás en una fila, esperando tu turno, y allá en lontananza, en el horizonte, tú ves el sueño americano. Pero mientras tú permaneces inmóvil en la fila, notas que viene gente y se te cruza y se pone delante. Tú ves que vienen los negros y son beneficiarios de la acción afirmativa y la asistencia social. Lo mismo pasa con los inmigrantes. Luego vienen los musulmanes, luego llegarán los refugiados sirios y tú en el mismo sitio. De hecho, tú ves que el presidente está apoyando a esa gente que se ha metido delante en la fila. Más aún, el presidente mismo se ha metido delante en la fila, porque ¿cómo se explica que un chico negro sin padre pueda pagar Harvard? El presidente está sacando dinero de nuestros bolsillos para financiarle la vida a estos inmigrantes, estos negros, estos musulmanes. Y una mujer de candidata que sí, es el presidente. Sí, y entonces yo en el mismo sitio, este ya no es mi gobierno, este es el gobierno de ellos. Entonces el voto de Trump fue el voto de la ira contra el sistema. Fíjate que Trump ya podía cometer cualquier embestida, podía decir y hacer lo que sea. Y no tenía efecto. No tenía efecto, ni siquiera el video que le sacaron, donde él decía que podía acosar y tocar a las mujeres por sus genitales, besarlas sin su consentimiento, no importa si eres casada, ni siquiera eso le bajó puntos entre sus votantes, le viró la opinión pública, le dividió el partido más de lo que estaba dividido, pero no le generó daño a nivel de los votantes. Sí, pero también le echó una manita al director del FBI, porque hubo un momento en que sí se parecía que sí le estaba haciendo daño y se estaba alejando en las encuestas.
pero ahí vino la segunda embestida del FBI de si iban a volver a abrir la investigación a la candidata demócrata. Pero eso afina perfectamente. Eso fue una ayuda importante. Eso afina perfectamente con lo que estoy diciendo. Lo que se está votando no era ni siquiera los hinchas de Donald Trump estaban votando por Donald Trump. Era por lo que representaba Donald Trump, el antisistema. O sea, cuando el FBI saca nuevamente, revive una investigación ya cerrada y no revela nada nuevo, lo que dice, señores, es que esto todo es una componenda de paniaguados que no se puede confiar. Confiamos en este hombre que por lo menos es genuino, ¿entiendes? Y realmente, ¿tú sabes por qué todos nos equivocamos en gran medida? Nosotros nos equivocamos en gran medida, no solo por las razones que ya todo el mundo conoce, que sabíamos que Hillary era una candidata, no era una buena candidata, que frente a los hinchas de Donald Trump, Hillary lo que tenía era votantes resignados, deprimidos, ¿no? Sin capacidad emocional para movilizarse. Lo que fue determinante en esa configuración de la opinión pública es que no quisimos, nosotros estamos, los seres humanos estamos cableados para escuchar y contar historias, y estamos cableados para que nos gusten las historias felices, con finales felices, y queríamos una historia con final feliz. Y aunque las encuestas nos decían, porque es cierto que las encuestas se equivocaron en 4 estados, pero fíjate que con todo lo que decía Donald Trump y todo lo que hacía Donald Trump, el promedio acumulado de la brecha entre Donald Trump y Hillary nunca fue superior a 8. Y en la última semana había un empate técnico y hubo un día en que Hillary le llevaba solo 1 punto. O sea que era perfecto. Y hubo una encuesta del Washington Post donde apareció con 1 punto encima de Donald Trump. Entonces era perfectamente posible que Donald Trump ganara. Hay un refrán popular por ahí que creo que viene de la Biblia que dice ver para creer, ¿no? En el mundo de la política es al revés, es creer para ver. Tú has analizado por ciudades, ¿hay alguna ciudad importante de Estados Unidos donde ganara Donald Trump? Porque cuando yo lo veo, y creo que en la Florida gana en Miami Hillary, en la ciudad, y ve todas las ciudades importantes de Estados Unidos, uno pregunta en cuál de las ciudades importantes ganó Donald Trump. Bueno, lo importante fue que ganó, porque fíjate... No, pero es para reafirmar lo que tú señalaste ahorita, de esa división dentro del mundo urbano, más, digamos, más educado, más dentro del sistema, y ese mundo rural que no le importa esa vaina. Bueno, ganó en Luisiana, ganó en Pensilvania, Pensilvania, que tenía creo que 3 elecciones votando por los demócratas. Pero en Pensilvania gana el estado, pero la principal ciudad también, porque eso es lo que hay que ver, el estado de Florida lo ganó. Ese detalle. Pero quiero decir, el mundo central de las grandes urbes norteamericanas, ahí va a Hillary Clinton. Así es. Pero por ejemplo, así es. Traigo a colación lo que en los llamados estados oscilantes se los gana Donald Trump. Sí. Los 4 estados oscilantes. Michigan, Ohio, Pensilvania, Wisconsin se lo lleva Trump, que eran tradicionalmente demócratas. Sí, y que fue donde las encuestas se equivocaron. Sí. O sea, pero al final, es lo que te digo, al final había un empate técnico. Lo que pasa es que no lo queríamos creer. Bueno, pero eso obliga a revisar toda la, digamos, la mercadología política, porque no solamente lo de Estados Unidos, es que si eso tú lo juntas con lo de Colombia y con lo del Brexit en el Reino Unido este año, donde quiera hay un palo de sorpresa y un giro tremendamente en una dirección. Muchos casos notables muy seguidos. Pero hace mucho tiempo que se sabe que los analistas y las encuestas y los expertos e incluso la prensa y los economistas fallan mucho más de lo que la gente cree. No me atrevo a decir que mucho más
que fallan mucho más que lo que aciertan. Pero fíjate, hay un estudio de un profesor que se llama Philip Tetlock, es un psicólogo, que duró 25 años entrevistando a notables expertos, encuestadores, periodistas, comentaristas, futurólogos. Hizo 300 entrevistas y le ponía casos posibles. Además, no solo le hacía entrevistas abiertas, sino casos posibles. ¿Y cuál fue el resultado? Que no hubo ningún acierto en el pronóstico. El libro está recogido en un libro que se llama El juicio político experto. Y él, para comparar, luego contrastó y pudo ver que el azar era más efectivo y que un algoritmo de computadora era más efectivo. Y en el campo económico ni te digo. En el campo económico ni te digo. Fallan todos los pronósticos y hay que revisarlo cada vez a final de año. Pero en Estados Unidos, déjame decirte, hay un caso emblemático que es de 1948, incluso peor que este, porque los periódicos llegaron a salir, a imprimirse y a circular dando un ganador, cuando el ganador realmente fue otro, y es el caso Truman frente a Dewey. O sea, era tan claro que Truman no podía ganar, imagínate, lanza bomba atómica, no podía ganar, tenía un partido dividido, las tres principales encuestas daban ganador a Dewey. Entonces Truman empezó a hacer una caravana en un trencito y se paraba en cada comunidad rural y hacía pequeños mítines. Las encuestas en ese momento se hacían por teléfono, en las zonas rurales no había tanto teléfono, con lo cual las encuestas daban ganadora y toda la prensa por consenso daba ganador a Dewey, que era el candidato republicano. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Arrasó Truman. Y hay una foto que yo les sugiero que la busquen en Google, una foto increíble donde Truman tiene la portada impresa así de uno de los principales periódicos diciendo, burlándose prácticamente, decía el periódico, Dewey derrota a Trump, a Truman, a 8 columnas. O sea que no es la primera que se pasa. Sí, bueno, pero eso fue en el 48. Después de ahí para acá ha habido muchas elecciones en el mundo, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, donde los periódicos y las encuestas aciertan. Es que es lo que pasa ahora este año, pero este año este es año desastre. No, Irlanda, 2014, falló. Sí, han fallado otras veces, sí. Panamá, la última de las elecciones de Panamá, otro desastre. Sí. En Nicaragua también fallaron una vez. Pero hay que separar los fenómenos, no se mide igual. Es mucho más complejo medir un referéndum que unas elecciones. Es mucho más complejo porque un referéndum depende mucho, incluso... Debería ser más simple medir un referéndum porque es entre un sí y un no, entre dos posiciones muy claras y no todas... Pero las preguntas están, vamos a decir que están enmarcadas, porque son los gobiernos que hacen los referéndums, están enmarcadas de una manera que confunden, por un lado, por ejemplo, el de Colombia. Votar por el no significa que estaba en contra de la paz. No, lo que pasa es que no queríamos esa paz, no querían esa paz. Esa paz que se discutió durante 3 o 4 años. En el caso del y que durante 30 años se buscó. O sea, esa es la paz posible en 30 Pero la pregunta años. Estaba cargada, Juan Bolívar. Pero en el caso del Brexit, todavía... O sea, ¿tú sabes cuál fue la frase más buscada en Gran Bretaña después de la votación del Brexit? ¿Tú sabes cuál fue la frase más buscada en Google? ¿Qué significa la Unión Europea? O sea, ellos no sabían por qué habían votado. En un referéndum tiene mucho que ver el momento, o sea, qué tan envejecido esté el gobierno y qué tan incómodo incluso eso nos lleva a otro planteamiento, es decir, la ignorancia aún en las naciones desarrolladas es muy alta todavía. La estupidez es un fenómeno universal, viejo, y la política funciona igual en todas partes, el alma humana funciona igual en todas partes. Pero las encuestas sí tienen que revisarse como método de investigación, porque fíjate,
es complejo medir sentimientos con datos. Eso es importante. Y hay muchos matices ahora que antes, cuando el mundo era más blanco y negro, era más, digamos, la sociedad del mundo libre contra la cortina de hierro, era mucho más fácil medir. Pero ahora hay muchos matices, muchos sentimientos involucrados, y además que la gente se resiste a participar en encuestas. Y en el caso específico de Donald Trump y Hillary en Estados Unidos, era una vergüenza admitir que tú ibas a votar por Donald Trump. Entonces la gente decía una cosa y votaba por otro. Yo le preguntaba hace un tiempo, bueno, cuando pasó lo de Panamá, a un experto encuestador que ha hecho encuestas en diversos países. Y digo, ya había pasado también lo de Costa Rica, que ganó un outsider. Sí. Y él me dije, sí, eso es verdad, pero fíjate que aquí las encuestas no fallan, aquí en República Dominicana. Y yo, sí, ¿por qué no fallan las encuestas? Porque aquí la gente habla todo, lo habla todo, la gente es muy sincera, lo pone en las redes sociales, lo dice en la radio. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, una gente educada, por ejemplo, Trump ganó entre las mujeres, ¿tú puedes creer eso? Más del 50% de las mujeres votaron por Trump. ¿A nivel nacional? Sí. Incluso ahora sale un reportaje en el New York Times de demócratas, mujeres que se mudaron para Donald Trump. Inconcebible. Dice, nosotros obviamente no comulgamos con nada de lo que él dice con respecto a la mujer, ni con nada de lo que él hace, pero nosotros creemos que él puede arreglar la economía, porque nosotros tenemos pequeños negocios. Bueno, la ilusión de los británicos también, de que saliéndose de la Unión Europea van a mejorar su economía. Entonces, a esa gente le encuestaban y jamás decían que iban a votar por Donald Trump. Jamás decía que iban a votar por Donald Trump. Hay evidencia tanto en el Brexit como recientemente. Pero perdón, yo quisiera decir algo más que tiene que ver con el sistema de medios, el periodismo y los periodistas. ¿Tú sabes cuál es, yo creo, una diferencia fundamental? Que los periodistas no están haciendo crónica de largo aliento, están haciendo ahora lo que se llama un periodismo de data. Ellos no, y el periodismo es una cosa de gente, de tú ir y ver lo que está pasando en lugar de los hechos, de tú ir y preguntarle al afectado lo que está pasando. Es gente escribiendo sobre gente. Yo tuve oportunidad de hacer un estudio una investigación sobre periodismo económico y ver cuál fue el tratamiento que los medios en Norteamérica le dieron a la recesión de 2008. ¿Y qué es lo que pasa? Que todas las entrevistas, hay un desbalance grandísimo, todos los voceros, todo lo que cubría los medios, eran las posiciones oficiales. Posiciones oficiales no significan posiciones de gobierno, sino de fuentes institucionales, economistas, centros de pensamiento, institutos de investigación, y cero, relativamente, investigación de la vida del ciudadano. ¿Por qué la psicóloga, la socióloga que va a Luisiana acierta, capturando la esencia de lo que está pasando en ese pueblo? Porque en Luisiana, porque dura 5 años y convive con la gente. ¿Entiendes? Iñaki Gabilondo, que es un comunicador español, hace rato que el periodismo está desconectado de la gente. Sí. No es por internet. No. Es porque está desconectado de la gente. Porque se perdieron, los sistemas comunicativos se hicieron hacia adentro, hacia ellos mismos. Y sus intereses entendían ellos que se le podía imponer a todo el resto del mundo y le negaban. Bueno, se llegó a negar hasta el derecho de réplica de la gente. Así es. Entonces, eso se tiene que rever. Donald Trump lo que ha hecho es detonar muchas cosas que ya existían. Lo que te digo es la afirmación de este comunicador español. Dice que Trump no es la enfermedad, es solamente el síntoma. ¿Estás de acuerdo? Claro, porque decía, es lo que yo te estoy diciendo, pudo haber sido Donald Trump o cualquiera, era que estaban esperando ese candidato. Lo importante no es Donald Trump, es que tanta gente estuviera esperándolo. Y que consiguiera ese apoyo masivo. Claro, duro, vigoroso, era el voto de la ira. O sea, fíjate que él podía hacer cualquier cosa lo dijo, yo puedo disparar en la Quinta Avenida. Y él lo sabía. Y no me resta voto eso. Y él lo sabía.
Porque es un voto, eso como que tú le digas a un niño, no haga eso, era un voto de ira contra el sistema, era un voto de castigo. Si se quiere, guardando la diferencia, un poco lo que pasó aquí en la elección del síndico de Santo Domingo. O sea, nosotros no sabíamos qué podía hacer este muchacho, David Collado, si podía ser bueno o si podía ser malo. Lo que el pueblo quería era salir de Roberto. Salir de Roberto. Y se acabó. Era un voto de castigo en contra de Roberto. Podía ser Juancito Trucupey, el otro candidato. Yo vi la entrevista que le hicieron en Florida y un cubano nacionalizado dice, yo voy a votar por Donald Trump. Y le dice, pero usted sabe la posición, sí, él es loco, pero puede cambiar las cosas. Imagínate, es un loco que puede cambiar las cosas. Sí, y había mucha gente también que no le creía y dice, no, él no va a poder hacer eso, él puede trabajar en la economía, pero no es verdad que él va a hacer pero mucho. ahora viene esa otra fase de traducir a la realidad lo que son los planteamientos de campaña, en qué medida eso es el abanico abierto por completo. Sí. Y probablemente no pueda ser ni la cuarta parte de todas las cosas, iba a decir de todas las pendejadas que dijo, probablemente ni Mira, eso. yo en Nunca este se momento sabe. estoy menos asustado que cuando él estaba en campaña. Sí. ¿Tú sabes por qué? Pues fíjate esta señal, cuando Donald Trump gana, los mercados se desploman. Pero Al día siguiente, los mercados se recuperan. Se recuperan. Y él se comportó como un presidente, él dio un discurso como un presidente. Y ayer no no salió elogiando a Obama, de la entrevista con Obama. Claro, no, y dio un discurso de aceptación como un presidente presidencial, lució Bueno, presidencial. ya, Vamos bueno, a ver. Nada, Y vamos a... acuérdate también lo que decía Mario Cuomo, se hace campaña con poesía, Sí. pero se gobierna con prosa. Vamos a escuchar ahora la prosa de Donald Trump. De Donald. Gracias a Melvin Peña, analista y consultor en comunicación, por traernos un poco de luz y buscar explicación del fenómeno Trump, que nos dejó en principio como boquiabierto. En principio no. Nos dio una, No solo en principio, una no tro- todavía. nos dio una trompada. Todavía estamos trompeados, todavía. Bueno. Vamos a ver cómo viene el mundo. Gracias, Melvin. Bueno, gracias a ustedes. Muñoz, gracias por este canal.